We continue with our thought of repentance. Continuamos con nuestra serie El arrepentimiento. And we're gonna talk about the cross. Y vamos a hablar acerca de la cruz, The reason there must be repentance. la razón por la cual tiene que haber arrepentimiento. And what price has been paid that we could repent. Y qué precio ha sido pagado para que nosotros podamos arrepentirnos. We're reading in Deuteronomy chapter 16, verses 21 and 22. Vamos a hablar de Deuteronomio capítulo 16, versículo 21 y 22. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. We just titled this message The Naked Cross. Hemos titulado este mensaje La cruz no adornada. You know, the cross is represented by the ancient altars of Israel. Como ustedes sabrán, la cruz se representa por los antiguos altares de Israel. And according to the scriptures that we read today, Y de acuerdo a los versículos que hemos leído, there were to be no groves, that is, no trees, es decir, no tenía que haber ningún árbol and there were to be no decorations around that altar. ni decoraciones alrededor de este altar. The heathen had their altars, Los impíos tenían sus altares, but they were corruptions of the true altar of God. pero eran corrupciones del altar verdadero de Dios. Now you have modernists, preachers, and religionists that say Ahora tienen predicadores modernos y religiosos que dicen that our gospel, the blood of the cross, is inspired by those pagan sacrifices. que nuestro evangelio, la sangre de la cruz, es inspirado por esos altares paganos. But the truth of the matter, it is the other way around. Pero la verdad del asunto es que es al revés. Pagan sacrifices are corruptions, either conscious or unconscious, Los sacrificios paganos son corrupciones, ya sea conscientes o inconscientes, of the authentic sacrifices of God. del verdadero sacrificio de Dios. Now, because they did not like to look at the ugly spectacle of their altars, Ahora bien, a causa de que a ellos no les gustaba ver el espectáculo horrible en sus altares, they would plant trees around those altars ellos plantaban árboles alrededor de los altares, in an effort to lessen the severity. en un esfuerzo para poder hacerlo más suave y más bonito. But you and I, the church, must remember Pero tú y yo, la iglesia, debemos acordarnos that the cross is an awful thing. que la cruz es algo horrible. It's not an entertaining spectacle. No es un espectáculo de entretenimiento, It is the most bloody horror of history. es el espectáculo más sangriento y horrible de toda la historia. The great preacher G. Campbell Morgan once said, El gran predicador Campbell Morgan una vez dijo: there are people who look upon the cross of Christ as vulgar. hay gente que ve a la cruz de Cristo como algo vulgar. We agree, said Mr. Morgan. Y él dijo: sí, estamos de acuerdo. It is the most vulgar object of all history. Es el objeto más vulgar de toda la historia. But whose is the vulgarity? Pero ¿a quién pertenece la vulgaridad? Not of God's Son, whose blood was shed to wash away our sin. No del Hijo de Dios cuya sangre fue derramada para limpiar nuestro pecado, It is the vulgarity of those who nailed him there, sino la vulgaridad de aquellos que lo clavaron ahí, and who today blasphemously deny the necessity of that death. y quienes aún ahora de ellos declaran la blasfemia de que no hay necesidad de esa muerte. And it is surely the vulgarity of those who make light of sin. Y también de hecho es la vulgaridad de aquellos que hacen del pecado algo ligero. Now, because that God's altar in those ancient days was awful and repulsive, Ahora bien, a causa que del altar de Dios, que era algo en aquellos días algo fuerte y repulsivo, men would plant groves of trees around it. los seres humanos plantaban ahí árboles de acera alrededor. But God's command was that there be no trees. Pero el mandato de Dios era que no iban a haber árboles. He wanted us to know that sacrifice is awful. Él quería que nosotros sepamos que todo sacrificio es horrible. It costs something to save us.
Costaba algo salvarnos. We are to present to the world and to ourselves Debemos presentar al mundo y a nosotros mismos the naked splendor and bloody glory of that cross. el esplendor desnudo y la gloria sangrienta de esta cruz. Because it's only then are men to know, Porque solamente es ahí cuando los hombres saben made to know what a horrible thing sin is. lo horrible que es el pecado. Until that happens, Hasta que esto suceda, they can never hate sin like God hates sin. nunca van a poder aborrecer el pecado como Dios lo aborrece. And until they hate sin Y hasta like que- God hates sin, Y hasta que no aborrezcan el pecado como Dios lo aborrece, then men will never truly repent of entonces sin. nunca el hombre se va a poder arrepentir de verdad del pecado. And the cross must be our only appeal. Y nuestra única apelación tiene que ser la cruz. The cross of the Lord Jesus Christ La cruz de nuestro Señor Jesucristo must be the only attraction of the church. tiene que ser la única atracción de la iglesia. It is absolutely wrong Es- to have any kind of bait to entice people to church. Es absolutamente erróneo tener cualquier tipo de cebo para poder atraer a la gente a la iglesia. The Holy Ghost will honor faith, El Espíritu Santo va a honrar la fe, and a simple proclamation of the naked truth y una simple proclamación de la verdad desnuda, that Jesus saves through the blood of his cross, que Jesús salva a través de la sangre de la cruz. and that alone must be the message that we preach. Y solamente eso tiene que ser el mensaje que nosotros predicamos. If men are not attracted to Christ by that message, Si los hombres no son atraídos a Cristo por este mensaje, then they have no right to be here. entonces no tienen derecho de estar acá. And if you bring them in on any other ground, Y si tú los traes a través de otros medios, they will curse the work of God. ellos van a maldecir la obra de Dios. In Exodus, the 34th chapter and 13th verse, En Éxodo 34:13, God commanded to destroy the enemy groves. Dios ordenó que se destruyan los altares del enemigo. He said, you'll cut down their trees. Él dijo, tenía que cortar sus árboles. And in our text today, Y en nuestro texto ahora, we have God's command to us not to plant groves in the imitation of those pagan altars. ahora tenemos el mandato de Dios que no plantemos tampoco nosotros imitando a los paganos esos árboles. He said, thou shalt not plant thee a grove. Dice, no plantarás árboles de acera. In Deuteronomy chapter 31 and verse 29, En Deuteronomio 31:29, we have the prophecy of Moses concerning the coming failure of Israel. tenemos la profecía de Moisés respecto a la caída que venía de Israel. Then in Judges chapter 3 and verse 7, Luego en Jueces capítulo 3, versículo 7, we have the record of their disobedience and the failure that Moses prophesied. tenemos el registro de su desobediencia y el fracaso que Moisés ya había profetizado. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord, Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, and forgot the Lord their God, y se olvidaron de Jehová su Dios, and they served Balaam and the groves. y sirvieron a Balaam y a la imagen de acera. Now, if God's ancient people could fail, we can fail. Ahora bien, si el pueblo de Dios anteriormente pudo fallar, nosotros también podemos fallar. They lost the vision, Ellos perdieron la visión and they corrupted the pattern. y corrompieron el patrón. Today, for the most part in this 20th century, Ahora, en su mayoría, en el siglo XX, we have lost the vision, hemos perdido la visión and we've brought a church into being that misrepresents God. y hemos hecho una iglesia que representa mal a Dios. It appears to me that some 80 years after the outpouring of Pentecost in these last days, Me parece a mí que después de 80 años que Pentecostés sucedió en la tierra, we have lost the simplicity and the glory of Pentecost. se perdió la simpleza y la gloria de The Pentecostés, simplicity of that worship la simpleza de esa adoración and the glory that came with it y la gloria que venía con ella has been lost. ha sido perdida. There must be no groves, No tienen que haber acera, no beautifying, nada que sea para hermosear, no easing of the severity. nada de suavizar la severidad. This world must know what it cost God to save us. Este mundo tiene que saber lo que le costó a Dios salvarnos. Fools mock at sin, Los necios se burlan del pecado, but when we see the cost pero cuando nosotros vemos el costo for the sins of our own lives,
para los pecados de nuestras propias vidas, then we know why there must be repentance. entonces sabemos por qué tiene que haber arrepentimiento. We must proclaim an absolute truthfulness, Nosotros tenemos que proclamar una verdad absoluta what God has given us. de lo que Dios nos ha dado. And the nearer we get to the splendor of that cross, Y a medida que nos acerquemos más al esplendor de esa cruz, that is, the more we allow that cross to work in our lives, eso es, a medida que nosotros permitimos más que esta cruz obre en nuestras vidas, the more the glory of God will surround us. mayor gloria de Dios nos va a rodear. Because that cross stands to eliminate all that is not Christ. Porque esa cruz está ahí para eliminar todo lo que no sea So Cristo. we should be happy to preach it. Entonces debemos estar felices de predicarla. And sinners are moved by the simple, unadorned gospel of Christ. Y los pecadores se van a mover por este mensaje sin adornos del Señor Jesucristo, No earthly or natural beauty sin ninguna belleza natural o terrenal. must ease the severity of the tragedy of innocent death. Ninguna de esta belleza tiene que suavizar la tragedia de la muerte carnal. He who knew no sin El que no conoció pecado took my sin tomó mi pecado and died there. y murió ahí. That's what we must know. Esto es lo que tenemos que saber. And nothing must ease the severity of that. Y nada debe suavizar la severidad de esto. In Hosea chapter 4 and verse 13, En Oseas 4:13, God shows that the people are still corrupting those holy altars. que Dios muestra que la gente aún así seguía corrompiendo esos altares. It says they sacrificed under oak trees and poplar trees. Dice que ellos sacrificaban bajo estos árboles y todos los árboles de aquella época. It said because the shadows there are good. Dice que porque ahí había buena sombra de estos árboles. You know, oak trees, poplar trees, and elm trees, Estos árboles cintos, los encinos, estaban ahí y tenían buena sombra. you know, oak trees and elm trees are great shaded trees. Estos árboles, las encinas, son árboles que producen mucha sombra, de muchas hojas. And they sacrificed unto these Y ellos sacrificaban bajo estos árboles because as they said the shadows were good. porque decía que daban buena sombra. So there you have it. Entonces ahí lo tienen. The shadow is good. La sombra es buena. Light is convicting. La luz convence. What you do is make sinners feel easy at the cross. Lo que ustedes están haciendo simplemente es que los pecadores se sientan cómodos con la cruz, Reducing the severity of the Word of God reduciendo la severidad de la palabra de Dios to make sanctification and responsibility lighter para hacer que la santificación y la responsabilidad sean algo ligero. is an abhorrent thing to God. Y esto es algo horrendo para Dios. God hates that kind of a thing. Dios aborrece ese tipo de cosas. There must be no groves, No puede haber nada de esto, aceras, only the flaming light of the truth of God. solamente la luz que resplandece de la verdad de Dios. For it's in that light, in that gospel, Porque es en esa luz, en este evangelio, that we're made to see what we are en el cual nosotros vemos lo que somos and made to see what God has done to remedy that situation. y podemos ver lo que Dios ha hecho para remediar esta situación. Now, King Ahaz saw an elaborate altar at Damascus. El rey Acaz vio un altar elaborado en Damasco. It was a beautifully decorated altar. Él pasó por ahí y lo vio, era muy bien decorado. And the king coveted such an altar. Y el rey codició este tipo de altar. So he gave instructions to the wicked priest Uriah Entonces él le dio instrucciones a este sacerdote pecaminoso Urías, to have such an altar made. que también él haga un altar así. Then he wanted him to remove the blood-stained altar from the east of the temple, Entonces él quería que las manchas de sangre sean quitadas del altar, and in the place of that blood-stained altar, y en lugar de ese altar manchado de he sangre, wanted him to put this beautiful decorated altar. él quería poner un altar muy bonito, bien decorado. And it says in 2 Kings 16, Y dice en 2 de Reyes 16, and he burnt his burnt offering and his meat offering, y él ofreció sus ofrendas al Señor, and sprinkled the blood of his peace offering upon the altar. y roció la sangre sobre el altar. Now he believed in blood sacrifice. Él creía en el sacrificio de sangre. His name was associated with the truth Su nombre estaba asociado con la verdad, that salvation is possible
only through sacrifice of the innocent. Sabía que la salvación era posible solo a través del sacrificio del inocente. But blood sacrifice is nothing Pero el sacrificio de sangre no es nada if it's not offered in accordance to the pattern. si no es ofrecido de acuerdo al patrón. It is as we walk in the light Es a medida que andamos en luz that the blood cleanses us. que la sangre nos limpia. If we don't walk according to the will of Si God, nosotros no andamos conforme a la voluntad de then Dios, the blood does not, will not, cannot cleanse us. entonces la sangre no va a limpiarnos. Now, Ahaz was walking in the dark, Acá se estaba andando en tinieblas and the blood did not avail. y la sangre no lo limpió a él. Ahaz said, Acá dijo, and the brazen altar y el altar de bronce shall be for me to inquire by. será para que yo inquiera. He dared not move that old altar altogether, Él no quería mover todo ese altar del todo, but he put that altar in second place. pero sí lo puso en segundo lugar. In other words, the cross is no longer central. En otras palabras, la cruz ya no era central. And when that happens, church, Y cuando eso sucede, it iglesia, is over with. ya se terminó todo. When that cross is not central to everything, Cuando esa cruz no es central en todo, when it is relegated to a second place position cuando es relegada a una posición de segundo lugar and not central to everything there is of God, y ya no es central para todo lo que sea de Dios, then all kinds of things filter into the church. entonces todo tipo de cosas se infiltra en la iglesia. Because only the altar, only the cross Porque solo el altar, solo la cruz can keep things clear for Christ. puede mantener las cosas limpias y claras para And Cristo. the great sin of the church today, Y el gran pecado de la iglesia hoy we have relegated the altar to a secondary place. es que hemos relegado el altar a un lugar secundario. We plan attractive introductions to its severity. Planeamos introducciones muy adornadas a su severidad. We're so afraid that we're going to offend the people that have come into the church Tenemos tanto miedo de ofender a la gente que viene a la iglesia that we dare not preach the cross as it is. que no predicamos la cruz como debemos. We cannot use the cross as some kind of a lucky charm. No podemos usar la cruz como algo de suerte nada más. I see people all the time that wear a cross for earrings. Yo veo mucha gente que tienen cruces como aretes. Religious people that don't know God wear a cross around their neck. Y la gente religiosa que no conoce a Dios tiene su cruz alrededor del You cuello. see priests of religion wearing it all the Y time. ustedes ven a los curas con su tremenda cruz también. Using that Al usar esto, which God give to destroy the flesh, que Dios dio para destruir la to carne, attract attention to the flesh, para atraer la atención de la is a carne, terrible curse. es una maldición horrible. That which means an end to self Aquello que significa el final del has yo become now that which points to self. ha venido a ser ahora el motivo de aquello que apunta al yo. Somebody with a big cross around their neck, Alguien que tiene una gran cruz alrededor as del if that cuello, made them some kind of a holy person. como si eso los hiciera a ellos un tipo de persona santa. They wear that cross Se ponen esa cruz so that you look to them. para que tú los puedas ver. That which was to put an end to self Aquello que era para ponerle un final al yo, now has become an object to attract attention ahora ha to venido a self. ser un objeto para atraer la atención al yo. There must be no amusements. No pueden haber diversiones. Nothing must be there to entertain and charm the people. Nada tiene que estar ahí para entretener y hacer reír, hacer sentirse bien a la gente. There must be no perfume paths to that cross. No tiene que haber ningún camino de flores hacia esa cruz. Are you hearing me this ¿Están afternoon? escuchándome ahora? We're talking about the cost of this great salvation. Estamos hablando acerca del costo de esta gran salvación. There can be no entertainment to make the meeting attractive. No puede haber ningún tipo de entretenimiento para hacer atractiva la On reunión, the end of that is belly dancing. en las cuales este tipo de reuniones donde hay este tipo de danzas de las mujeres con el ombligo afuera. You let any kind of an entertainment be introduced into the church, Tú permite cualquier tipo de entretenimiento que entre a la iglesia and it'll degenerate y va a degenerar until the same thing of the world will be there. hasta que lo mismo del mundo entre ahí.
I know, I've watched in America Y yo he visto ahí en Estados Unidos all kinds of circus acts. todo tipo de actos de circo. You got big men half naked up on the platform of the church, Tienen hombres ahí todos musculosos, casi desnudos en la plataforma de la iglesia, breaking blocks with their heads, rompiendo ladrillos con sus cabezas, lifting weights. levantando pesas. All of it they say in the name of Y Jesus. todo se dice que es en el nombre de Jesús. It's a tragedy. Es una tragedia. It's a heartbreaking thing Es algo que rompe el corazón. that you try to attract people to Christ Que tú intentes atraer a la gente a Cristo with such a circus atmosphere. con esta atmósfera de circo. You can always get a crowd at a circus, Tú siempre vas a obtener multitud en un circo. but the cross doesn't attract that kind of people. Pero la cruz no va a atraer ese mismo tipo de The gente. cross attracts a people who are looking for God. La cruz está trayendo a un tipo de gente que busca a Dios. We're witnessing in the church today Estamos testificando en la iglesia hoy what would not have been allowed in a bar when I was growing up. lo que no sería permitido en un bar cuando yo era pequeño. The cross is not a spectacle for entertainment. La cruz no es un espectáculo para entretenimiento. That which came nearest to the cross of Calvary Aquello que se acerca a la cruz del Calvario was sin and thieves. eran los pecadores, los ladrones. You hear me? ¿Están escuchándome? That which came nearest to that cross Lo que se acercaba más a esa cruz was sin and thieves. era el pecado y los ladrones. Only Jesus and sin was there. Solamente Jesús y el pecado estaban ahí. Murder, El asesinato, rejection, el rechazo, betrayal, la traición, unbelief. la That incredulidad. is position there. Esa encontraba su posición en la cruz. There is nothing in this world but sin and Jesus. No hay nada en este mundo, solamente el pecado y Jesús. Whatever's not Jesus is sin. Y lo que no sea Jesús es pecado. Thank God this Jesus. Y gracias a Dios que hay I Jesús. said, thank God this Dije, Jesus. gracias a Dios que hay un Jesús. It's the same in the church. Es lo mismo también en la iglesia. Nothing but Jesus and sin. Nada más existe Jesús o el pecado. Sin is everywhere. Y el pecado está en todo lugar. It is in Christ and not ourselves that we have hope. Es en Cristo y no en nosotros mismos que tenemos esperanza. There's still enough of the weight of sin Aún existe suficiente del peso del pecado on every one of us in this room sobre cada uno de nosotros en este cuarto to send us to hell para enviarnos al infierno if it wasn't for Jesus. si no fuera por Jesús. Thank God there's Jesus. Gracias a Dios que hay I Jesús. said, thank God there's Jesus. Gracias a Dios que hay Jesús. Church, you and I Iglesia, tú y yo must ever be aware of the things siempre tenemos que tener en cuenta which seem to indicate a halfway house between sin and the Savior. que no debe haber, que nosotros somos una casa de rehabilitación entre el mundo y el Señor. We must be very careful. Tenemos que tener mucho cuidado de esto. There must not be allowed anything in our service No debe ser permitido nada en nuestro servicio that presumes it can do for me que presume que puede hacer para mí for what Christ done for me at Calvary. lo que Cristo hizo por mí en el Calvario. Only blood can take that sin. Solo la sangre puede tomar ese pecado. Nothing else. Nada más. No experience, Ninguna experiencia, no jerking, ninguna fuerza, no laughing, ni siquiera una risa. only blood. Solo la sangre. I don't care what you go through. No importa lo que tú pases. Only blood, the blood of Jesus, Solo la sangre de Jesús deals with the sin of humankind. trata con el pecado de la raza humana. Thank God for men like Josiah. Gracias a Dios por hombres como Josías. The Bible said he destroyed all of those ungodly agents. La Biblia dice que él destruyó todos los lugares altos. All of those things to worship, both foul and pretty. Todos esos lugares de adoración que eran muy hermosos. Said he broke down the houses of the Sodomites Dice que él destruyó las casas de los sodomitas that were by the house of the Lord, que estaban cercanos a las casas del Señor, where women wove hangings for the grove. en los cuales las mujeres desarrollaban y hacían cortinas de estos árboles. 2 Kings 23:7. Segunda de Reyes 23:7. What an unspeakable evil ¿Qué tal maldad follows the wake of just small departures from the truth? es la que sigue simplemente de un pequeño apartamiento de la verdad? Sodomites by the house of God. Sodomitas cerca de la casa de Dios. Think about it. Piensen acerca de esto. What awful things follow.
qué cosas tan horribles vienen. You allow the least thing to be there willfully that's not God, Tú permites lo más pequeño que sea voluntariamente, que no es de and Dios, soon the whole thing is corrupted. y muy pronto todo es corrompido. One bad apple can spoil them all. Una manzana podrida puede malograr todo. A little leaven leavens the whole lump. Un poco de levadura leuda toda la masa. Just a small departure from the truth Solo un pequeño apartamiento de la in verdad, an effort to appease something. en el esfuerzo de apaciguar algo, And then you wind up with sodomites by the sanctuary. y terminas con sodomitas en el santuario. Look at the church before the Reformation. Miren a la iglesia después de la Reforma. Godly men were executed Los hombres de Dios eran ejecutados antes de la Reforma, because they dared to denounce incestuous church heads, porque se atrevieron a denunciar el error de la iglesia, sinning with their own families. el incesto en la iglesia. Popes Los, have an affair with their own children. los papas acostándose con sus propios hijos, And men were beheaded because they stood up against it. y la gente era degollada porque estaba en pie en contra de esto. Every conceivable evil Toda maldad concebible develops from small departures from that pattern. se desarrolla de un pequeño apartarse de ese patrón. I'm talking to people that are going to be preachers. Estoy hablando con gente que va a ser predicadora. You cannot play with this book. Tú no puedes jugar con este libro. You cannot toy with the least kind of a deviation. Tú no puedes juguetear con ni siquiera lo más mínimo de We desviación. must seek God early and seek Him late, Tenemos que buscar a Dios desde temprano y buscarlo hasta la tarde. and proclaim this truth. Y proclamar esta verdad. It will deal with the hearts. Va a tratar con los corazones. I found all along this line Yo he encontrado a lo largo de toda esta línea people who do not want the gospel gente que no quiere el evangelio, will go out from you, y esa gente se va a alejar de ti. and you must not try to keep them. Y tú no vas a intentar mantenerlos God contigo. said those that went from us, Juan dijo, aquellos que se fueron de nosotros they left us nos dejaron because they were not of us. porque no eran de nosotros. My sheep know my voice. Mis ovejas oyen mi voz. And if there's one thing I know, Y si hay una cosa que yo sé, at this day, hoy at 3 o'clock in the a afternoon, las 3 de la tarde I am preaching the gospel. estoy predicando el I evangelio. deal with this cross. Y cuando yo hablo de esta cruz, I'm dealing with the heart of y everything. cuando yo trato con esto, trato con el corazón And de if todo. you belong to Him, Y si tú le perteneces a you Él, know what I say is the truth. tú sabes que lo que yo digo es verdad. There can be no alterations to this. No message. puede haber alteraciones a este mensaje. We deal with the eternal destiny of men and women. Estamos tratando con el destino eterno de hombres y mujeres. The slightest departures La lejanía pequeña end up in the most wicked things. termina en lo más pecaminoso. Just allow Solo permite the slightest thing that God doesn't allow, lo más pequeño que Dios no permitiría, and the first thing you know, the whole thing is destroyed. y apenas tú lo sepas ya todo está destruido. Every conceivable thing develops from that departure. Toda cosa concebible se desarrolla de esta lejanía. You find homosexuality accepted. Ahora la homosexualidad es aceptada. Churches are having meetings all over our world today, Las iglesias tienen reuniones en todo el mundo ahora, debating whether they should ordain homosexuals. debatiendo si es que los homosexuales pueden o no ser ministros. How far can you go? ¿Cuán lejanos podemos alejarnos A ya? friend of mine preaching in New Orleans, Un amigo mío que predicaba en Nueva Orleans, house was full of people, su casa estaba llena de gente, and the choir had to stay in the choir loft. y el coro tenía que estar ahí en la plataforma, And as he proclaimed the gospel, y mientras él proclamaba el evangelio, 3 young men in that choir 3 jóvenes en ese coro ran down and outside screaming. corrieron gritando hacia afuera, Ushers went out there, found them in the parking lot. y los ujieres fueron y los encontraron en el estacionamiento. What was wrong with them? ¿Qué pasaba con estos They're jóvenes? homosexual. Eran homosexuales, And the preacher had dealt with them. y el predicador de pronto había tratado con ellos. Homosexuals in the choir. Homosexuales en el coro. Those homosexuals didn't make that church dark. Esos homosexuales no hicieron oscura a la iglesia, They just found a dark hole called a church and joined it. simplemente encontraron un rincón oscuro llamado iglesia y se unieron a él. If the Holy Ghost is acting there, Si el Espíritu Santo estuviera actuando ahí, that kind of trash don't get in that church. ese tipo de basura no entraría en esa iglesia. That light doesn't allow that. Esa luz no permitiría There's esto. an expose of what is evil Va a haber una exposición de la maldad when the Holy Ghost is allowed to present this cross. cuando el Espíritu Santo es permitido presentar esta cruz.
Every kind of a sin is in the church, in the Pentecostal church. Todo tipo de pecado se encuentra ahora en la iglesia Pentecostés. What brought all this on was a downplaying of the truth. Lo que trajo esto fue simplemente un menosprecio de la verdad. Men preaching that God has no real concern about what we believe. Los hombres predicando que en realidad a Dios no le interesa lo que creamos. The Bible said there'd be a day, there'd be a form without a power. La Biblia habla que algún día vendrá el día que va a haber forma sin poder. I've heard that preached to mean many things. Y yo he escuchado esta prédica en muchas formas. And maybe it does mean those things. Y quizás signifique estas cosas. Esta prédica puede ser esto o lo otro. But the main truth Pero la verdad principal is that doctrine is the mold of experience. es que la doctrina es el molde de la experiencia. You know, you're going to pour a concrete slab, floor. Supongamos que vamos a hacer un piso de concreto. You first build a form Primero haces el cuadro, la to estructura, hold that que concrete. pueda sostener, las tablas que sostengan este concreto. And the Bible said there'd be a form Y la Biblia dice que va a haber la that forma, wouldn't have the power. pero no va a tener el poder. Now, doctrine has always been the mold of the form of experience. Ahora bien, la doctrina siempre ha sido el molde de la forma de la experiencia. Holy doctrine produced holy people. La doctrina santa produce gente santa. Unholy doctrine produced unholy people. La doctrina no santa produce gente no santa. Today we see in this, in the cry for unity, Ahora lo vemos en el clamor por la unidad. a playing down of those things that are real, doctrinal truth. Un menosprecio de aquellas cosas que son verdad doctrinalmente. You have in the book of Revelation, Ustedes tienen en Apocalipsis it talks about the works of the Nicolaitans. que habla acerca de la obra de los Nicolaitas. You read a little further, Y lees un poquito más allá and it talks about the doctrine of the Nicolaitans. y habla acerca de la doctrina de los Nicolaitas. The works of the few La obra de los pocos became the doctrine of the many, vino a ser la doctrina de los muchos. and you have the Roman Catholic Church. Y de pronto sale la Iglesia Católica Romana. Today, Hoy, I'm a member of the Assemblies of God Church. yo soy miembro de la Iglesia de las Asambleas de Dios. Our doctrine is the same as it was 75 years ago when we were born. Nuestra doctrina es la misma como la que fue hace 75 años cuando nacimos. But it didn't produce in the same kind of people. Pero ya no está produciendo el mismo tipo de gente. It is a form, Es una forma and it lacks the power to change men y le falta el poder para cambiar hombres because we've allowed things in it. porque hemos permitido cosas dentro. Have you ever noticed that it's never the faults that these people want us to give up? Como ustedes se darán cuenta, no sé si ustedes se han dado cuenta, que nunca es lo falso que esta gente trata de que nosotros dejemos. I've never heard one of these Unity Pentecostals tell the Pope to get out of his office, Yo nunca he escuchado a ninguno de estos pentecostales que le diga al Papa que se salga de su oficina or that we cannot go on with this worship of Mary. o que ya debemos de tener esta adoración a María. But the thing they want to give up Pero lo que ellos quieren soltar, dejar, is the gospel of Christ. es el Evangelio de Cristo. See, it is an intrusion of that flesh, Es la intrusión de esa carne. because the cross that we're talking about Porque la cruz de la cual estamos hablando has been relegated to a secondary ha place. sido relegada a un lugar secundario. Therefore, the flesh Por lo tanto, la has carne insinuated itself se ha insinuado a sí misma right into the world of God. y se ha puesto ahí en el mundo de Dios. The doctrines we bring about so dearly Las doctrinas que abrazamos tan confiadamente are to be dropped for the unity. tienen que ser dejadas por la unidad. And I've never heard one of these charlatans tell the Pope he's going to have to give up all of this transubstantiation, the worship of Mary and things. Pero yo nunca he visto a ninguna de estas personas que le diga al Papa que deje estas cosas de la transubstanciación, de la hostia y estas cosas de María. But it's as we departed from the truth Pero es a medida que nos alejamos de la verdad that these terrible things become a part of the church, que estas cosas terribles vienen a ser parte de la iglesia, teaching the dark side of God enseñando el lado oscuro de Dios. came from departing from the truth. Estamos hablando acerca de alejarnos de la verdad. Someone was asking questions here the other night about, I can't recall the woman's name, but a book that was some woman had wrote. Alguien, Yes, Rebecca Brown. alguien creo que me estaba mencionando, estábamos conversando acerca de una hermana que vino a preguntarme sobre este libro de la autora Rebecca Brown. She wrote a book on the dark side of God. Ella escribió un libro acerca del lado oscuro de Dios. There is no darkness in God, No hay tinieblas en Dios and there is no dark side of y God. tampoco hay lado oscuro de Dios. I know a young man went completely crazy reading that book.
Yo sé que un hombre joven se volvió loco leyendo este libro. In him is light, there's no darkness at all. En él está la luz, no hay tinieblas en él. Yet we have teaching in the church that a true Christian can be demon possessed. Sin embargo, tenemos enseñanza en la iglesia que un verdadero cristiano puede ser poseído por el diablo. If a born again believer could be demon possessed, Si un creyente nacido de nuevo puede ser poseído por el diablo, Jesus Christ himself could have been demon possessed. entonces Jesucristo mismo también pudo haber sido poseído por el diablo. Because he was the firstborn of all of us. Porque él fue el primogénito de todos nosotros. But this could never have got in Pero esto nunca pudo entrar had we kept that cross in the proper place. si hubiéramos puesto la cruz en el lugar correcto. How did that get there? ¿Cómo es que llegamos ahí? We departed from the pattern. Nos alejamos del It could patrón. not have been otherwise. Y no pudo haber sido de otra forma. I said if a Christian could be demon possessed, Jesus could have been. Yo dije, si un cristiano puede ser poseído por el demonio, entonces Jesús también pudo haber sido Now, I'm poseído. aware that there's a lot of big names preach that. Ahora, yo sé que muchos grandes nombres y personalidades predican esto. Many who are esteemed to be spiritual giants. Algunos que son conocidos como gigantes espirituales. One said Jesus had to take on a demonic nature and die spiritually. Uno de ellos dijo que Jesús tuvo que tomar una naturaleza demoníaca y morir espiritualmente. And be born again in hell to save us. Y nacer de nuevo en el infierno para salvarnos. That he actually had to submit and be burned in hell. Que de hecho él tuvo que someterse y nacer de nuevo en el infierno. They were claiming that God Ellos estaban diciendo que Dios gave Jesus to the devil entregó Jesús al diablo so the devil would turn us loose. para que el diablo nos pueda soltar a nosotros. Folks, God doesn't make deals with the devil. Amigos, Dios no hace tratos con el diablo. Jesus died Jesús murió because that law was broken. porque esa ley fue quebrantada. And that law broken meant that everybody had to die. Y esa ley quebrantada significaba que todos tenían que morir. Not because of no devil, No a causa del diablo, but God said you break this law pero Dios dijo, tú rompes esta ley and death is the result. y la muerte es el So resultado. all sinned, Entonces todos pecaron death passed on all, y la muerte pasó en todos. and Jesus willingly went to that cross, Y Jesús voluntariamente fue a esa cruz, took my sin, tomó mi pecado, died my death, murió mi muerte. and now I can live because he did. Y ahora puedo vivir porque Él hizo eso. He wasn't given as no bribe to the devil. Él no va a entregar su novia al diablo. He died because God's law said somebody had to die. Él murió porque Dios dijo que alguien tenía que morir. How did such evil ever get into the church? ¿Cómo es que esta maldad se metió a la iglesia? The slightest departure from the truth El pequeño alejamiento de la verdad will lead to sodomites by the sanctuary. va a llevarnos a sodomitas en el santuario. And the only way Y la única forma is that cross was moved to a secondary place. es que esa cruz fue movida a un lugar secundario. You can listen to 100 messages, Pueden escuchar 100 mensajes and two things you won't hear twice: y dos cosas no van a oír dos veces. the cross and the blood, Ni la cruz ni la sangre. because they both deal with that nature that cannot be here. Porque ambas tratan con esa naturaleza que no puede estar acá. That false world out there Ese mundo falso allá afuera has a gospel that appeals to the world. tiene un evangelio que llama la atención del mundo. This cross doesn't appeal to that natural man, Pero esta cruz no llama la atención a ese hombre natural. because this cross says he must die. Porque esta cruz dice que el hombre natural tiene que morir. That's the reason you go into churches. Esa es la razón por la cual vas a las iglesias. The altar's been removed. Y el altar ha sido quitado. Said we need the room. Y empiezan a decir, bueno, es que necesitábamos ese lugar. Room for what? ¿Lugar para qué? Oh, for dancing. Bueno, ahora bailan ahí. Oh, we kneel at the altar. Nos arrodillamos en el It's altar. not the same thing. No, no es lo mismo. Those altars in that church, Esos altares inicialmente en esa iglesia, los que just a habían, piece of furniture. era un lugar de un pedazo de mueble. Every time I walk through that church at home, Y cada vez que yo andaba en esa iglesia en casa, that old altar says you ought to die. ese altar siempre me decía, tú tienes que morir. Nobody lives here but Christ. Nadie vive acá fuera de Cristo. The reason they moved it, La razón por la cual quitaron ese altar that flesh pot of a preacher didn't want to look at that. es porque ese predicador que me defendía la carne no quería ver ese altar. It told him he had to die. Ese altar le estaba mirando a él y le decía, tú tienes que morir. If Christ is to live here, you have to die. Si Cristo va a vivir acá en este lugar, tú tienes que morir And the entonces. flesh don't want to hear that. Y la carne no quiere oír esto. The slightest departure
el pequeño alejamiento leads to all of this evil. lleva a toda esta maldad. Look at the church at Corinth. Miren la iglesia en Corinto. Paul said there were sins in that church Pablo dice que habían pecados en esta iglesia that wasn't named among the heathen Gentiles. que ni siquiera eran nombrados entre los gentiles. Can you imagine what sin? ¿Pueden imaginarse estos pecados? There in that church, Ahí en esa iglesia, sins that wasn't named among heathen. pecados que no eran nombrados ni entre los gentiles. Josiah not only destroyed the foul, he destroyed the fair. Josías no solo destruyó lo malo, sino también lo que parecía bueno. The things that seemed so charming, Aquello que parecía tan bonito, so beautiful, tan hermoso, so innocent. tan inocente. It was a place where women made those curtains Era el lugar en el cual las mujeres fabricaban esas cortinas that hung around that altar. que estaban en el altar. It was those curtains Eran esas cortinas that hid those terrible sacrifices las que ocultaban esos sacrificios terribles from those poor sensitive people. de esa gente sensible. But Josiah tore it down. Pero Josías destruyó esto. It's not uncommon to see ungodly, Es común ver lo impío to see the ungodly, the Christ rejecter, como rechazar a Cristo, being part of the religious act. y esto siendo parte de la actuación religiosa. I went to Houston Yo fui a Houston to hear a national preacher, para oír a un gran predicador nacional, and he had Hubert Humphrey, who was then the vice president of the United y States, estaba Hubert Humphrey, que era vicepresidente de los Estados Unidos en aquella época, and perhaps one of the most wicked men of our time, y quizás también uno de los hombres más pervertidos de nuestra época, on the platform. en la plataforma. He was there to help draw a crowd. Él estaba ahí para poder ayudarle a atraer la multitud. Can you imagine Jesus using Herod to get a crowd? ¿Se pueden imaginar ustedes a Jesús usando a Herodes para atraer la multitud? Those things are not used in spiritual matters. Esas cosas no son usadas en los asuntos espirituales. In my travels, I've had the suggestion given En mis viajes a mí me han sugerido I should use big names in the church. que yo debo utilizar a los grandes nombres en la They'll draw iglesia. people. Ellos van a atraer I said gente. I wouldn't know what to do with them if I got them. Y, No saber qué hacer con ellos si vinieron. yo le digo, yo no sé qué cosa voy a hacer yo con ellos si es que ellos vienen. I am charmed with the message of Christ, Yo soy hermoseado por el mensaje de Cristo, not by the entertainment of a world. no por un entretenimiento mundano. It's not uncommon to receive advertisements in the mail Ahora es común recibir propaganda en el correo of religious rock groups that want to come to the church. de grupos religiosos de rock que quieren venir a la iglesia, Say, we'll attract the young people to your church. diciendo nosotros vamos a atraer a gente joven a tu iglesia. But what would you do with them when they got there? Pero ¿qué vas a hacer tú cuando ellos vengan a esa iglesia? Whatever draws people to that church, Lo que sea que atraiga a la gente a esa iglesia, if you keep them there, you'll have to keep doing that. si tú los quieres mantener ahí, vas a tener que hacer lo mismo para mantenerlos. Men are drawn Si los hombres son by the atraídos simple preaching of the gospel, por la simple predicación del and evangelio, that's all you'll have to do to keep them there. entonces eso es todo lo que tú vas a tener que hacer para que los mantengas ahí. Amen? George Mueller was saved in a prayer meeting. Jorge Müller se salvó en una reunión de oración, And he was one of the prayingest men from then till he y died. desde aquel entonces era el hombre de mayor oración hasta que murió. It is an awful thing that such ideas should be current among us. Es algo terrible que esas ideas tienen que ser mantenidas entre There nosotros. must be nothing to hide that cross. No puede haber nada que oculte esa cruz. The sin of religious robes and garments El pecado de las ropas religiosas y las vestiduras is that it gives the appearance of goodness to sinners, es que le da la apariencia de bueno a los pecadores and it attracts the simple to men in offices. y atrae a los simples, a los hombres en las oficinas. The world who doesn't know God, El mundo que no conoce a Dios, they see religious people ellos ven gente religiosa and all of this vestment and adornment. y toda esta hermosura de adornos y ropas. Then it takes on the appearance of goodness to men that don't know God. Entonces ellos reciben la apariencia de bondad a aquello que no conoce a Dios. So the simple are attracted to that kind of a thing, Entonces el simple es atraído a este tipo de and cosas it distracts them from Christ. y los distrae a ellos de Cristo. The cross will not allow that. La cruz no va a permitir esto. Only one is good. Solo uno es bueno. Christ is the only good, Cristo es el único bueno and we're all sinners.
Y todos somos pecadores. There must be no additions of any sort No puede haber agregados de ningún tipo to aid the work of the cross. para ayudar a la obra de la cruz. The best of the world added to the cross destroys it. Lo mejor del mundo agregado a la cruz la destruye. No groves, no gardens. Nada de jardines ni cosas bonitas. They're beautiful and desirable in their place, Son hermosas y muy bonitas en su lugar, but they must never be associated with the cross. pero nunca tienen que ser asociadas con la cruz. The best of earth is no degree of heaven. En lo mejor de la tierra no tiene ni comparación con el cielo. Flowers, poetry, music are beautiful, Las flores, la belleza, música, cualquier cosa. but none of them can lift the soul above the earth. Ninguno de ellos pueden levantar el alma They always encima de la tierra. leave you where they found you. Siempre te van a dejar donde te encontraron. Jesus needs no other person of force to draw men to himself. Jesús no necesita ninguna ayuda o fuerza externa para que le ayude a atraer a todos a sí If mismo. I be lifted up, Si yo fuere levantado, I will draw yo atraeré all men to me. a todos a mí mismo. Not unto us. No a nosotros. He won't draw unto a building. Él no va a atraer gente a una construcción. He won't draw to a preacher. Él no va a atraer gente a un He predicador. will draw to himself. Él va a atraer a sí mismo. We must preach a person, Debemos de predicar una persona, not a policy, no una idea, not a principle, but a person. no un principio, sino una persona, Not a movement, but a master. no un movimiento, sino un Not maestro, a creed, but the Christ. no un credo, sino un Cristo, Not a system, but a Savior. no un sistema, sino un Salvador. That's the only message. Ese es el único mensaje. And only the cross will keep that Y clear. solo la cruz va a mantener esto claro. There must be sacrifice in blood, Tiene que haber sacrificio en sangre, but it must be an unaided splendor. pero tiene que ser un esplendor sin ayuda externa. Salvation is a work of God unaided by man. La salvación es la obra de Dios sin ayuda del hombre. Who are we that we can add anything to God's plan by sacrifice? ¿Quiénes somos nosotros para agregar cualquier cosa al plan de Dios? You remember the altar that they erected after Sinai. Ustedes recuerdan el altar que fue erguido después de Sinaí. God said it's to be built of earth only. Dice Dios que iba a ser edificado solamente de tierra. If stone was used on that altar, Si piedra era usada en ese altar, it must not be hewn stone no tenía que ser un tipo de piedra or it would be polluted. porque iba a contaminarse. Any human touch pollutes that. Todo toque humano iba a contaminar You eso. build it out of the earth. Lo edificas de la tierra. If you do use stone, Si tú pones piedras labradas, don't you hew that stone. no labres esas piedras, Because if man touches it, porque si el hombre lo toca, man pollutes it. se contamina. At the Passover, En la Pascua, it was blood or no blood. ¿era sangre o no sangre? If I see the blood, I pass over. Si yo veo la sangre, yo If paso there's por no alto. blood, you die. Si no hay sangre, tú It mueres. doesn't matter what is there. No importa lo que hay ahí, The most beautiful garden, el jardín más hermoso, the most beautiful decoration, la decoración más hermosa, never stopped the death angel that night. nunca detuvo al ángel de la muerte esa It was noche. blood or no blood. Era o la sangre o no la sangre. Even the agent of sprinkling had to be the handiwork of God. Y aún el agente para rociar tenía que ser la obra de Dios. Hyssop. Es hisop. There must be no brushes of human fabrication. No tenía que haber ningún tipo de telas de fabricación humana. There must be no addition of the human to the plan. No tenía que haber ningún agregado del ser humano al plano. You and I must learn, we must preach. Tú y yo debemos aprender y tenemos que predicar. Only the cross saves, attracts, and Que sanctifies. solo la cruz salva, atrae y santifica. It must be all. Y tiene que ser todo. There can be no groves, No puede haber agregado. no imitation, Ni no imitaciones. sham. Nada de hermosuras. Neither shalt thou set up in any image which the Lord thy God hateth. Ni siquiera pueden poner imagen que el Señor Dios aborrece. Now you and I, Pentecostals, we don't set up actual images in the church. Ahora bien, tú y yo como Pentecostés no establecemos en realidad imágenes de hecho en el altar. However, they may represent some modern folly or profanity. Aunque pueden representar algún tipo de modernismo, Christ is not only the only answer. Cristo no es la única respuesta. He is the only way of salvation. Él es el único camino de salvación. And the cross, properly seen, Y la cruz propiamente vista eliminates everything else. elimina todo el resto. Now there's a big difference between idols and images. Ahora bien, hay una gran diferencia entre ídolos e imágenes. Idols are supposed symbols
are symbols rather of supposed powers. Los ídolos en realidad son símbolos de poderes supuestos. There are none. Y no hay. Only God. Solo Dios. Paul said, we know an idol is nothing. Pablo dijo, yo sé que un ídolo nada es. There's one God. Hay un Dios. So idols are just symbols of other powers. Sí, en realidad lo que son los ídolos son símbolos de otros poderes. But images are representation of counterfeits of real power. Pero las imágenes sí son representaciones de poderes reales. Hear me closely. Escúcheme bien. Idols Los ídolos are symbols of other supposed powers. son símbolos de otros poderes supuestos. We know they're not. Y sabemos que no hay ídolos. Images are representation of counterfeits of real power. Y las imágenes son representaciones de poderes reales. They're unlawful. Y son ilegales. To imitate the gifts, Imitar los dones, tongues, las lenguas, imitation born again, la imitación de un nacido de a nuevo, pretended love. o un amor fingido. You shall destroy their altars, Destruirás esos altares, break down their images, romperás sus imágenes, break down their works, destruirás sus obras, all enemy works. todas las obras del enemigo. That false imitation thing of men teaching somebody to talk in tongues. Esa imitación falsa de los hombres enseñando a otros a orar en lenguas. The volitional fleshly use of those gifts. La carne tratando de hacer uso de esos dones. All of that must be broke down. Todo eso tiene que ser traído abajo. They're images. Hay imágenes They're counterfeits of the real. que son imitación de lo real. And millions are destroyed by them. Y millones son destruidos por ellas. There must be no reduction of the perfect standard. No puede haber reducción del patrón perfecto. Thou shalt not sacrifice unto the Lord thy God No sacrificarás al Señor tu Dios any bullock or sheep wherein there is a blemish, cualquier cordero u oveja donde haya mancha, for that is an abomination to the Lord thy porque God. eso es una abominación al Señor tu Dios. Find that in Deuteronomy 17:1. Encuentren eso en Deuteronomio 17:1. Christ is the perfect sacrifice. Cristo es el sacrificio perfecto. Perfection is the least God will accept. La perfección es lo mínimo que Dios va a aceptar. Everything is blemished but Jesus. Todo tiene mancha fuera de Jesús. There's nothing perfect but our Lord. No hay nada perfecto fuera de nuestro Señor. Nothing saves but His blood. Nada salva fuera de su sangre. God showed me as a pastor to be very careful about that pulpit. Dios me mostró como pastor tener mucho cuidado con este púlpito. The half-hearted and unanointed must not be allowed up here. El que tiene el corazón dividido y el que no es ungido no puede He estar acá. spoke that very clearly to my heart. Y Él me habló muy claramente eso en mi corazón. The perverted love and human sentiment of this modern day must be refused. El amor pervertido y el sentimiento de esta raza humana no puede ser utilizado. And this thou have done, Y esto has hecho. covering the altar of the Lord with tears and weeping, Han llenado el altar del Señor con lágrimas, crying out insomuch he regardeth not the offering anymore. clamando tanto para no considerar ya la ofrenda, lo que Él ya no considera su ofrenda. Malachi 2:13. Malaquías 2:13. Calvary's not sloppiness. El Calvario no es algo ligero, It's not sentiment. no es un sentimiento. It's cold logic and scorching realism. Es un realismo frío, duro. There must be no honey in the offering. No puede haber miel en la ofrenda. Honey is too sweet to the natural to be considered sacrifice. La miel es algo demasiado dulce a lo natural para ser considerado un It's an sacrificio. indulgence. Es una indulgencia. We must sacrifice Debemos sacrificar that which we indulge in. aquello que no es indulgencia, que es indulgencia, perdón. When the women were weeping following Jesus to the cross, Cuando las mujeres estaban llorando, siguiendo a Jesús a la cruz, he said, "Don't weep for me, weep for yourself. Él dijo, no llores por mí, llora por ustedes. Let them weep for themselves that their sins were the cause of such a sacrifice." Dejen que ellos lloren por ellos mismos a causa del pecado, del sacrificio que tienen que Christ hacer. would not have had to die if we had not sinned. Cristo no hubiera tenido que morir si no hubiéramos pecado. May God help the church Que Dios ayude a la iglesia to tear away the groves, a quitar todas estas the imágenes, decorations around the cross, todas in the estas world, decoraciones alrededor de la cruz que vienen del that mundo. everybody may see it wasn't the Romans that crucified him. Que todos vean que no fueron los romanos los que lo You and I crucificaron. crucified. Tú y yo lo It crucificamos. was our sin that put him Fue on nuestro that cross. pecado lo que los puso a Él en esa cruz. There must be no cribs or crucifixes. No puede haber ni crucifijos ni nada de eso. What good is a sculptured crucifix? ¿De qué bien es un crucifijo labrado Invoking fleshly tears. y invocando lágrimas carnales? We must, without sentiment,
Nosotros sin sentimiento debemos destroy every trace of sentiment, destruir todo tipo de huella del sentimiento, worldliness, mundanalidad, ritual, ritualismo, decoration, decoración, corruption, corrupción, imitación. all must be destroyed. Todo tiene que ser destruido. Whatever tries to furbish up that cross. Lo que sea que trate de adornar esa cruz. And we must finally beware of outside helps. Y finalmente tenemos que estar conscientes que fuera de eso no hay ayuda. God said, mark well the entering of the house. Dios dijo, marquen bien la entrada de la casa. Show them the coming in thereof. Muéstrenles a ellos cómo se entra y los planos y todo. It's not only important what we preach when we get people together. No es importante solamente lo que predicamos cuando reunimos a la gente. It's important how we get them there. Es importante cómo los hacemos llegar ahí. If the cross does not draw men, Si la cruz no atrae a los there hombres, must be no appeal of entertainment. no puede haber llamado al entretenimiento. It's better they stay outside. Es mejor que se queden afuera. If they're not drawn there by that cross, Si no son atraídos por esa cruz, then they're only going to destroy if you let them in. entonces lo único que van a hacer es destruir si los dejas entrar, Offering jobs and offices to keep people in churches, bribery. dándoles a ellos buenos trabajos y buenos oficios para que puedan estar ocupados. Bribery is corruption. La coima es corrupción. We can offend heaven Podemos ofender a los cielos with our coffee and buns to induce people to come to church. con nuestras galletitas y nuestro café, tratando de hacer que la gente venga a la iglesia por eso. God will not tolerate that. Dios no va a tolerar esto. We must return to the cross Tenemos que regresar a la cruz and preach it in its simplicity. y predicarla en su simpleza. And as many as will be saved, will be saved. As many as will be saved, will be saved. Y los que van a ser salvos serán salvos. That's what it said in the book of Acts. Eso es lo que dice Hechos. They preached Ellos that predicaron cross on both sides. esa cruz por ambos lados. Christ crucified and risen. Cristo crucificado y resucitado. And the Holy Ghost came on Y that. el Espíritu Santo vino sobre eso. If we'll return to the simplicity of that message, Si nosotros pudiéramos regresar a la simpleza de ese mensaje, we'll bring revival traeremos to ayudamiento these mountains. a estas montañas. Let us stand. Pónganse de pie. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Lord God, help us. Señor Dios, Help ayúdanos. us to hear, to understand. Ayúdanos para oír, para Help us to entender. see what you've given us. Ayúdanos a ver lo que tú And nos has help us dado. not to pollute it. Y ayúdanos no a In no the name contaminarlo. of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of En Jesus. el nombre de Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, aleluya. Jesús. Amen. Amén. We're going to read from Exodus chapter 3 and verse 14, Vamos a leer Éxodo capítulo 13, versículo 14. and we're going to take our lesson from those words, I am that I Y am. vamos a tomar nuestra lección como título, Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, Yo soy, me envió a vosotros. God has no origin. Dios no tiene origen. When we think of anything that has a beginning or an origin, Cuando nosotros pensamos acerca de cualquier cosa que tiene un principio u origen, then we're not thinking about God. entonces no estamos pensando acerca de Dios. Aside from our God, there is nothing that is self-caused. Fuera de Dios no hay nada que